¡Atención México! Sheinbaum acaba de dejarlos en evidencia y los del PAN están tan nerviosos que ya no saben si llamar a su abogado mexicano o al americano. Hay un exgobernador viviendo cómodamente en Estados Unidos en este momento. No está de vacaciones, está prófugo, está acusado de delincuencia organizada, de desvío de recursos públicos, de traicionar a los tamaulipecos que lo pusieron en el poder, y México lleva meses pidiendo su extradición. La respuesta de Washington: silencio. Pero hoy, Claudia Sheinbaum diseñó la respuesta que ningún presidente o presidenta en la historia moderna de México se había atrevido a dar. No una nota diplomática, no una declaración de protesta, una reforma constitucional. La Constitución mexicana, ese documento que el viejo régimen presumía como blindaje democrático, tiene un hueco del tamaño de una extradición que nunca llegó, y durante décadas nadie quiso taparlo, porque a algunos les convenía exactamente así. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: ese hueco no fue un descuido, fue una decisión. Y la pregunta que este análisis va a responder es la que los medios corporativos no se atreven a hacer. ¿Cuántos gobernadores y funcionarios en México en este momento tienen doble nacionalidad y a quién le deben realmente su lealtad? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder varias décadas. México tuvo durante generaciones una clase política peculiar, gobernadores que mandaban en entidades del norte del país con un pie en México y el otro en Texas, funcionarios que enviaban a sus familias a vivir al otro lado, que tenían cuentas, propiedades, abogados y pasaportes en Estados Unidos. Y nadie lo cuestionaba, era el manual del viejo régimen. Acercarse al poder de Washington no era una traición, era una estrategia. Era, en su lógica torcida, una forma de conectar a México con el mundo. El PRI lo normalizó durante 70 años, el PAN lo perfeccionó. La doble nacionalidad se convirtió en lo que en política se llama un seguro de vida. Si las cosas se ponían difíciles en México, si un proceso judicial amenazaba, si el viento político cambiaba, siempre había un pasaporte azul esperando en el cajón. Y la Constitución mexicana, con toda su arquitectura de restricciones para acceder al poder, tenía una laguna que nadie cerró. El artículo 82 establece quién puede ser presidente. Prohíbe a los ciudadanos naturalizados, prohíbe a los militares en activo, prohíbe a los ministros de culto religioso, pero no dice una sola palabra sobre las personas con doble nacionalidad. Ese silencio no fue un error de redacción, fue una ventana que la clase política dejó abierta para ella misma. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas por el PAN, acusado de vínculos con el crimen organizado y desvío de recursos públicos, prófugo de la justicia mexicana desde que terminó su mandato. Vive en Estados Unidos. México pidió su extradición. Washington no respondió. ¿Por qué? Porque Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, y esa laguna, ese hueco constitucional que el viejo régimen construyó para protegerse, se convirtió en el muro más efectivo contra la justicia que el dinero puede comprar. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Esto no es solo el caso de un exgobernador prófugo. Es el retrato de un sistema diseñado para que quienes gobiernan México nunca rindan cuentas completamente ante México. Sheinbaum lo vio, lo dijo en voz alta, y esta mañana decidió que era hora de cerrarlo. Se equivocaron de forma catastrófica. Pero hay que ser precisos, porque el adversario en esta historia no era estúpido, era arrogante y calculaba con un manual que funcionó durante décadas, hasta que dejó de funcionar. 3 errores, 3 decisiones que en su momento parecieron brillantes, 3 movimientos que en retrospectiva construyeron la trampa perfecta. El primer error ocurrió durante los sexenios del PRI y el PAN. La clase política del norte de México normalizó la doble ciudadanía como un beneficio personal, como una extensión lógica de vivir en la frontera, de hacer negocios a ambos lados, de tener conexiones con Washington. La decisión que pareció inteligente: obtener la ciudadanía estadounidense antes de llegar al poder, tenerla guardada, discreta, como red de seguridad. Nadie lo cuestionó porque nadie quería cuestionarlo.
Lo que no calcularon fue que esa decisión dejaba una huella pública e imborrable, que cada gobernador, cada funcionario que obtuvo su pasaporte azul estaba documentando ante la historia que sus lealtades nunca fueron exclusivamente mexicanas. Sheinbaum lo está usando exactamente así. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió Cabeza de Vaca. El segundo error ocurrió entre 2016 y 2022, durante su gubernatura en Tamaulipas. Cuando los señalamientos de vínculos con el crimen organizado comenzaron a acumularse, Cabeza de Vaca tomó una decisión calculada: apostar por la protección de su partido, de sus conexiones en Washington y de su segunda ciudadanía. La decisión que pareció inteligente: esperar a que terminara el fuero constitucional que lo protegía como gobernador y entonces cruzar la frontera, establecerse en Estados Unidos amparado en su ciudadanía americana, confiar en que la ambigüedad jurisdiccional lo blindaría indefinidamente, y por un tiempo funcionó. Pero lo que Cabeza de Vaca no calculó era que su caso, tan visible, tan documentado, tan indefendible moralmente, se estaba convirtiendo en el ejemplo que Sheinbaum necesitaba. No cualquier ejemplo, el mejor ejemplo: un exgobernador panista, acusado de crimen organizado, protegido por un pasaporte extranjero, viviendo libre mientras Tamaulipas seguía enterrando a sus muertos. Ese caso no era un expediente judicial, era un argumento constitucional completo. Pero lo que pasó después fue lo que ningún análisis previo tenía en sus modelos. El tercer error lo cometió la administración Trump, y lo cometió hace exactamente unos meses. Cuando México presentó formalmente la solicitud de extradición de Cabeza de Vaca, Washington tomó la decisión que le pareció más cómoda: no responder. El silencio como estrategia, la inacción como política. La decisión que pareció inteligente: ignorar la solicitud evitaba un conflicto diplomático formal, no generaba costos políticos inmediatos y dejaba el expediente flotando en el limbo burocrático, donde probablemente se ahogaría solo. Lo que Trump no calculó era que ese silencio le quitaba a Sheinbaum cualquier razón para mantenerse en el terreno diplomático. Si Washington respondía, aunque fuera con una negativa formal, el tema seguía siendo bilateral, seguía siendo negociable, seguía siendo un asunto entre gobiernos. Pero el silencio total transformó el problema. Ya no era un caso de extradición, era una demostración pública de que el sistema binacional de protección para la clase política mexicana seguía funcionando perfectamente, y eso exigía una respuesta de una escala completamente diferente. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Cabeza de Vaca desayunaba tranquilamente en algún punto de Estados Unidos, Sheinbaum no estaba reaccionando, estaba diseñando. ¿Entiende lo que eso significa? La diferencia entre un político tradicional y Claudia Sheinbaum no es ideológica, es metodológica. Un político tradicional habría convocado una rueda de prensa de indignación, habría denunciado a Trump, habría pedido solidaridad internacional y esperado que algo cambiara. Sheinbaum hizo algo completamente diferente. Identificó la raíz estructural del problema. No es Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es un síntoma. La raíz es la laguna constitucional, el hueco legal que permite que alguien con doble nacionalidad llegue a gobernar un estado mexicano o incluso la presidencia sin que la Constitución diga una sola palabra al respecto. Y si la raíz está en la Constitución, la respuesta también tiene que estar en la Constitución. El primer movimiento fue el diagnóstico público. En su conferencia mañanera de este martes 25 de agosto, Sheinbaum nombró el problema con precisión quirúrgica. No atacó solo a Cabeza de Vaca, cuestionó el sistema completo que lo hizo posible. Deberíamos prohibirlo. El presidente mexicano o la presidenta mexicana es mexicana, no representa a otro país, dijo. Cada palabra fue calculada. No dijo, vamos a estudiar la posibilidad. Dijo, deberíamos prohibirlo. Tiempo condicional que en boca de una presidenta con mayoría legislativa no es una aspiración, es un anuncio. El segundo movimiento fue elevar la restricción a la presidencia misma. Esto es lo que los titulares convencionales no destacaron. La Constitución ya prohíbe a los ciudadanos naturalizados ser presidentes, pero no prohíbe a quienes tienen doble nacionalidad.
Sheinbaum anunció que busca cerrar esa brecha específicamente para la presidencia de la República, no solo para las gubernaturas. Ese es el movimiento de fondo, el que cambia todo. Porque si la reforma pasa, cualquier futuro candidato respaldado desde Washington enfrentará una barrera constitucional, no retórica, no política, legal, irreversible. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue conectar el caso con el contexto latinoamericano. Sheinbaum no habló solo de cabeza de vaca. Mencionó algo que los noticieros pasaron completamente por alto: los gobiernos de ultraderecha que han llegado al poder en Sudamérica. Ecuador con Daniel Noboa, Colombia con Abelardo de la Espriella, tienen doble nacionalidad, tanto la de su país como la de Estados Unidos. Eso no fue un comentario al margen, fue una declaración geopolítica. Sheinbaum está trazando una línea de puntos entre la doble ciudadanía de los políticos latinoamericanos y la influencia de Washington sobre sus gobiernos, y está diciendo en voz alta lo que nadie en la región se había atrevido a articular con tanta claridad. La doble nacionalidad de los gobernantes no es un asunto personal, es un asunto de soberanía nacional. La reacción llegó rápido y reveló exactamente lo que Sheinbaum había calculado que revelaría. Los medios corporativos enmarcaron la propuesta como polémica, como un ataque a los derechos de los mexicanos en el exterior, como una medida extrema o populista. Eso no fue análisis, fue la voz del viejo México asustado, porque hay que ser muy claros sobre lo que esta reforma no hace. No afecta a los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y tienen doble ciudadanía. No les quita derechos, no les cambia la vida. Lo que hace es establecer un principio elemental. Quien quiera gobernar México, quien quiera ser presidente o gobernador de este país, debe su lealtad completa, total, sin reservas, a México. Nada más, nada menos. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El ciudadano tamaulipeco que vivió los años de cabeza de vaca entiende esto de una forma que ningún analista de escritorio puede explicar. Tamaulipas fue durante esos años uno de los estados más violentos de México, uno de los más golpeados por el crimen organizado. Sus ciudadanos pagaron impuestos, enterraron a sus muertos, vivieron con miedo. Y su gobernador, el hombre que debía representarlos, protegerlos, gobernar para ellos, hoy vive protegido en Estados Unidos gracias a un pasaporte que ese ciudadano tamaulipeco nunca tuvo. Eso es lo que está en juego en esta reforma, no un debate jurídico abstracto. La justicia concreta para el mexicano de a pie que nunca tuvo un plan B. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿cuántos gobernadores en funciones en este momento tienen doble nacionalidad? ¿Cuántos funcionarios federales? ¿Cuántos operadores políticos del PAN y del PRI que hoy critican esta reforma desde sus tribunas son exactamente el tipo de figura que esta reforma busca regular? La oposición que salió a criticar la propuesta de Sheinbaum no lo hizo por defender los derechos de los mexicanos en el exterior. Lo hizo porque algunos de ellos están mirando esta reforma y viendo su propio nombre escrito entre líneas. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y cuando la presidenta habló esta mañana desde Palacio Nacional, no estaba cerrando un caso judicial, estaba abriendo un capítulo constitucional que va a redefinir quién puede gobernar México y a quién debe ese gobernante su lealtad. Porque lo que vamos a desmenuzar ahora es lo que ningún noticiero convencional va a tener el tiempo ni la voluntad de explicarte. El plan de Sheinbaum no nació esta mañana. Lo que viste en la mañanera del 25 de agosto fue la presentación pública de una arquitectura que ya estaba construida, cada pieza en su lugar, cada consecuencia calculada, y cuando la entiendes completa, es imposible no reconocer la magnitud de lo que está ocurriendo. La primera pieza era el caso Cabeza de Vaca. Sin él, el resto no funciona. No porque sea el único prófugo, no porque sea el criminal más poderoso que haya producido el viejo régimen, sino porque es el caso más visible, más documentado y más indefendible que existe en este momento en la política mexicana. Un exgobernador panista, acusado de crimen organizado, con solicitud de extradición vigente, viviendo libre en Estados Unidos gracias a un pasaporte americano. Es el argumento perfecto, no necesita adornos, se sostiene solo. Sheinbaum lo usó como lo que era, evidencia viva de que la laguna constitucional no es un problema teórico,
Es un problema con nombre, apellido y domicilio en territorio estadounidense. La segunda pieza era la laguna constitucional misma. Juntas, crean el argumento irrefutable. El artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los requisitos para ser presidente. Prohíbe a los ciudadanos naturalizados, prohíbe a los militares en activo, prohíbe a los ministros de culto. Pero no dice una sola palabra sobre la doble nacionalidad. Eso significa que en este momento, constitucionalmente, una persona con ciudadanía mexicana y estadounidense simultánea podría llegar a la presidencia de México sin violar ninguna ley. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. No es una anomalía menor, es una puerta abierta hacia el corazón del poder ejecutivo mexicano para alguien cuya lealtad legal está dividida entre dos países. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. La tercera pieza es la que nadie vio, el contexto latinoamericano, y es la que hace el movimiento irreversible. Sheinbaum no mencionó casualmente a Daniel Noboa en Ecuador y a Abelardo de la Espriella en Colombia. Esos nombres fueron una declaración geopolítica codificada. Está dibujando un mapa, un patrón. Gobiernos de ultraderecha en América Latina, mandatarios con doble nacionalidad estadounidense, políticas que sistemáticamente favorecen los intereses de Washington sobre los intereses de sus propios pueblos. La pregunta que nadie en la región había formulado con esta claridad es la siguiente. ¿Es coincidencia que los gobiernos latinoamericanos más alineados con Washington sean precisamente los que están encabezados por personas con ciudadanía americana? Esa es la nueva dimensión del hecho que los titulares convencionales enterraron. No estamos hablando solo de cabeza de vaca, estamos hablando de un mecanismo de influencia que opera a escala continental, y México acaba de decidir que no va a ser parte de ese mecanismo. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable, porque una reforma constitucional no es una declaración, no es una política pública que el siguiente gobierno puede revertir con un decreto. Es la ley suprema del país, es el piso sobre el que se construye todo lo demás. Sheinbaum no está cambiando una regla, está cambiando las reglas de las reglas. 3 dimensiones, 3 escalas de impacto. Porque este movimiento no termina en la Ciudad de México. Para el ciudadano mexicano, lo más concreto, lo más inmediato. Si esta reforma constitucional prospera, cualquier persona que quiera gobernar México, ser presidente, ser gobernador de cualquiera de los 31 estados, tendrá que elegir México o el otro pasaporte. No hay punto medio, no hay zona gris, no hay plan B guardado en un cajón para cuando las cosas se pongan difíciles. Y eso cambia el perfil de quién puede llegar al poder en este país. Cambia el cálculo de los que gobiernan sabiendo que si traicionan al pueblo mexicano no tienen aeropuerto de escape con inmunidad diplomática del otro lado de la frontera. Cambia la relación entre el gobernante y los gobernados, porque un gobernador que solo tiene un pasaporte, el mexicano, no tiene a dónde correr cuando la justicia llega. Eso no es un detalle administrativo, es un cambio estructural en la rendición de cuentas. Para México como nación, eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. México está estableciendo algo que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a establecer en 70 años de alternancia. Que la soberanía no es un discurso de campaña, es una arquitectura legal. La soberanía de México no se negocia. Y esta reforma es la expresión más concreta de ese principio que ha existido en la historia reciente del país. Porque es fácil hablar de soberanía desde un podio, es completamente diferente inscribirla en la Constitución. Lo que México está construyendo con esta reforma es un blindaje institucional que va más allá de cualquier gobierno, que va más allá de Sheinbaum, que va a seguir ahí cuando cambien los presidentes, cuando cambien los partidos, cuando cambien los tiempos. Una constitución reformada no tiene ideología, tiene vigencia. Para el mundo, el orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Lo que México está haciendo hoy no es solo una decisión doméstica, es un precedente para cada nación del sur global que enfrenta la misma presión. Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, países que llevan décadas resistiendo la injerencia de Washington, observan a México hacer algo diferente, no resistir desde la trinchera ideológica,
sino blindarse desde la arquitectura constitucional. Es una respuesta más poderosa porque es más duradera. Y los países que en este momento están negociando su propia autonomía frente a las presiones del unilateralismo estadounidense están tomando nota. México no ganó solo para México. México ganó para todos los que todavía creen que los pueblos tienen el derecho de gobernarse a sí mismos. Hubo un momento esta mañana que lo resumió todo. No fue el anuncio de la reforma, no fue la mención de cabeza de vaca, fue una pregunta, simple, directa, implacable. Eres mexicano, punto. Si tienes doble nacionalidad, entonces ¿a quién representas? ¿A México o a otro país? 4 palabras al inicio. Eres mexicano, punto. Esas 4 palabras no son retórica, son la síntesis de una posición constitucional, histórica y soberana que Sheinbaum está plantando en el centro del debate político mexicano. Cuando dijo, eres mexicano, punto, no estaba hablando solo de cabeza de vaca, estaba enviando un mensaje directo a cada gobernador, cada funcionario, cada operador político en México que tiene un pasaporte extra guardado como seguro de vida. El mensaje es este: ese seguro de vida y el cargo público en México son incompatibles. Elige, y cuando preguntó, ¿a quién representas? ¿A México o a otro país? No estaba pidiendo una respuesta, estaba formulando el argumento que va a sostener cada debate legislativo cuando la iniciativa llegue al Congreso. Porque esa pregunta no tiene respuesta cómoda para el adversario. Si dices que representas a México, entonces renuncia al otro pasaporte y pruébalo. Si dices que puedes representar a los dos, acabas de confirmar exactamente el problema que Sheinbaum está describiendo. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. La declaración también fue un mensaje hacia adentro, hacia los medios corporativos que salieron a calificar la propuesta de polémica, hacia la oposición que intentó enmarcarla como un ataque a los mexicanos en el exterior. Sheinbaum ya tenía la respuesta para eso también. ¿Por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México? No, no puedes. No, está prohibido. ¿Por qué? Es una pregunta filosófica con consecuencias constitucionales y nadie en la oposición ha podido responderla con coherencia. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La reforma no tiene fecha todavía. Sheinbaum dijo que están pensando enviar la iniciativa, que la están analizando, no de un día, no de un mes, y en política esa pausa no es indecisión, es el momento más estratégico del proceso, porque lo que ocurre entre el anuncio y el envío formal de una iniciativa constitucional es exactamente donde se construyen o se rompen las mayorías legislativas, es donde los aliados se alinean, es donde los adversarios revelan su posición real. Y esta noche hay gobernadores en México que están haciendo exactamente eso, llamando a sus abogados, revisando sus documentos, calculando si la reforma incluirá disposiciones sobre los cargos actuales o solo los futuros. Esa pregunta concreta, ¿la reforma aplica retroactivamente? Es la que va a definir el verdadero alcance de este movimiento. Se aplica hacia adelante, regula el futuro. Se aplica al presente, transforma el mapa político mexicano de forma inmediata. Y Sheinbaum no lo ha dicho todavía. México llegó a este momento con una laguna constitucional de décadas. Ahora tiene un anuncio presidencial, un argumento irrefutable y una mayoría legislativa lista para actuar. Lo que se viene en las próximas semanas va a exigir un análisis igual de profundo. Porque cuando la iniciativa llegue formalmente al Congreso, con texto, con artículos específicos, con transitorios, vamos a saber exactamente a quiénes afecta, cuántos son y qué van a hacer para detenerla. En el próximo análisis vamos a desmenuzar el texto de la iniciativa constitucional cuando sea presentado, porque lo que está a punto de ocurrir en el Congreso va a revelar quiénes en la clase política mexicana tienen algo personal que perder con esta reforma. Y vas a querer estar aquí cuando eso ocurra. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. Recapitulemos lo que ocurrió hoy, con precisión, sin adornos. Lo que ocurrió, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su intención de enviar una iniciativa de reforma constitucional para prohibir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la presidencia de la República o las gubernaturas de México. El detonador inmediato fue el caso del exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
prófugo de la justicia mexicana, protegido en Estados Unidos por su ciudadanía americana mientras la solicitud de extradición de México sigue sin respuesta. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum identificó la raíz estructural donde el viejo régimen se escondía, una laguna en el artículo 82 constitucional, y decidió cerrarla, no con una declaración, con una reforma. Convirtió el caso individual de un exgobernador prófugo en el argumento perfecto para un cambio constitucional que va a redefinir quién puede gobernar México. ¿Por qué importa? Porque la soberanía de México no se negocia. Y esta reforma es la forma más concreta, más duradera y más poderosa de inscribir ese principio en la ley suprema del país. El patio trasero se convirtió en potencia y hoy México le dijo al mundo que quien gobierne este país le debe su lealtad completa al pueblo mexicano y solo al pueblo mexicano. Al inicio de este análisis te hicimos una pregunta. ¿Cuántos gobernadores y funcionarios en México tienen hoy doble nacionalidad? ¿Y a quién le deben realmente su lealtad? Ahora ya tienes la respuesta. No la sabemos con exactitud, pero Sheinbaum sí la sabe y por eso está cerrando la puerta. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo. Y vas a querer estar aquí. ¿Crees que la oposición va a poder detener esta reforma constitucional? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. México ya no está solo y por primera vez en décadas tampoco está gobernado por alguien que tenga otro pasaporte esperando en el cajón. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!